El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Sabiendo ya que el Espíritu Santo viene y permanece en los creyentes en el nuevo nacimiento, deberíamos observar exactamente dónde habita. De esta manera conoceremos mucho mejor su actividad dentro de nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Cor. 3:16. El apóstol Pablo quiere decir que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros de la misma manera que Dios habitaba en el antiguo templo. Aunque el templo simboliza el lugar donde Dios está presente y sirve como una descripción general de su morada, es, sin embargo, en el lugar santísimo donde Dios habita realmente, con el lugar santo y el patio exterior simbolizando esas esferas de la actividad divina que están en armonía con la presencia de Dios en el Santísimo. De acuerdo con esta tipología, el Espíritu de Dios habita ahora en nuestro espíritu, el antitipo en nuestro tiempo del lugar santísimo. El morador y su morada deben compartir el mismo carácter. Solo el espíritu regenerado del hombre, y no la inteligencia, emoción o voluntad de su alma, ni de su cuerpo, es adecuado como morada de Dios. El espíritu es también un constructor. No puede morar allí donde no ha construido, él construye para habitar y habita solo donde ha edificado. El óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne, en consecuencia, es evidente que el Espíritu Santo no puede habitar en la carne, porque ésta incluye todo aquello que el hombre tenía o era antes de la regeneración. Tampoco puede morar en el espíritu de una persona no regenerada, por no decir en la mente, emoción o voluntad de su alma y de su cuerpo. Así como el óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne, tampoco el Espíritu Santo habita en la carne. No tiene ninguna relación con la carne como no sea luchar contra ella. Ga. 5:17. Como no haya un elemento dentro del hombre que sea distinto a la carne, el Espíritu Santo no puede habitar en el hombre. Es por ello indispensable que el espíritu humano sea regenerado de modo que el Espíritu Santo pueda morar en él. ¿Por qué es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo mora en la profundidad más interior del hombre, a más profundidad incluso que los órganos del pensamiento, sentimiento y voluntad? Porque a menos que el Hijo de Dios sepa esto, buscará invariablemente su guía en el alma. Al entenderlo será rescatado del engaño y error que supone buscarla fuera. El Espíritu Santo mora en el punto más recóndito de nuestro ser, y allí y solamente allí podemos esperar que actúe y que nos guíe. Nuestras oraciones están dirigidas a nuestro Padre que está en los cielos, pero el Padre Celestial nos guía desde dentro. Si nuestro consejero, nuestro Paracleto, mora en nuestro espíritu, su dirección proviene de dentro. Que trágicamente somos engañados al buscar sueños, visiones, voces y sensaciones en el hombre exterior en lugar de hacerlo en el interior. Con frecuencia muchos hijos de Dios se encierran en sí mismos buscando en su alma si han hallado paz, gracia o progreso espiritual. Esto es muy dañino y no proviene de la fe. Les desvía de poner la mirada en Cristo para mirarse a sí mismos. Hay, sin embargo, un mirar hacia adentro que es completamente distinto del anterior. Es el acto más grande de fe. Es el buscar guía mirando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque la inteligencia, emoción y voluntad de un creyente no pueden discernir las cosas del interior, el creyente debiera creer, incluso en la oscuridad, que Dios le ha proporcionado un nuevo espíritu donde mora su espíritu. Así como Dios, que moraba en la oscuridad detrás del velo del lugar santísimo, era temido aunque no visto por aquellos que estaban en el lugar santo y el patio exterior, así también el Espíritu Santo, que habita en el espíritu del hombre, no puede ser aprehendido por el alma y el cuerpo. De este modo seremos capaces de reconocer cuál es la auténtica vida espiritual. No la vamos a experimentar o descubrir en los muchos pensamientos y visiones de la mente, ni tampoco en los ardientes sentimientos de la emoción, como tampoco en lo penetrante, convulsivo y estimulante de las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro cuerpo.
La encontraremos en esa vida que emana del Espíritu, de lo más íntimo del hombre. Andar verdaderamente según el Espíritu es entender el movimiento de esta área tan escondida de nuestro ser y seguirlo como resultado. Por maravillosas que sean las experiencias que sentimos a través de los componentes del alma, no deben considerarse válidas espiritualmente mientras se mantengan en lo exterior y no lleguen a otra cosa que a meras sensaciones. Solo aquello que es resultado de la intervención del Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre puede considerarse experiencia espiritual. Por eso, vivir una vida espiritual requiere fe. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Ro 8:16. El espíritu del hombre es el lugar donde el hombre obra juntamente con Dios. ¿Cómo sabremos que hemos nacido de nuevo y que somos, por tanto, hijos de Dios? Lo sabemos porque nuestro hombre interior ha sido vivificado y porque el Espíritu Santo mora en él. Nuestro espíritu ha sido regenerado, y aquel que mora en él, aunque es distinto a él, es el Espíritu Santo. Y los dos dan testimonio juntamente. Libro segundo. Análisis del Espíritu. Primera parte. El Espíritu. Capítulo 2. El hombre espiritual. Una persona cuyo espíritu ha sido regenerado y dentro del cual mora el Espíritu Santo puede ser todavía carnal, puesto que su espíritu puede estar aún bajo la opresión de su alma o su cuerpo. Para poder ser espiritual tendrá que tomar unas medidas muy precisas y definidas. Hablando en general, podemos encontrarnos con dos grandes peligros en nuestra vida, a pesar de que seremos capaces de vencer tanto el uno como el otro. Estos dos peligros, junto con sus correspondientes triunfos, son, a. Seguir siendo un pecador moribundo, o ser un creyente salvado, y b. Continuar siendo un creyente carnal, o convertirse en un creyente espiritual. Tal como es practicable la metamorfosis pecador-creyente, también lo es la metamorfosis carnal-espiritual. El Dios que puede convertir a un pecador en un cristiano dándole su vida, también puede transformar a un creyente carnal en uno espiritual dándole su vida con abundancia. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Así como la relación de vida con Cristo genera un cristiano, así también la relación apropiada con el Espíritu Santo crea un hombre espiritual. Solamente el Espíritu puede producir creyentes espirituales. Su trabajo es conducir a los hombres a la espiritualidad. En el orden del plan redentor de Dios, la cruz ejecuta la obra negativa de destruir todo aquello que viene de Adán, y el Espíritu Santo, el trabajo positivo de edificar todo lo que viene de Cristo. La cruz hace la espiritualidad accesible a los creyentes, pero es el Espíritu Santo el que los hace espirituales. El significado de ser espiritual es pertenecer al Espíritu Santo. Este es el que refuerza con poder el espíritu humano para que gobierne al hombre por entero. Es por ello que en nuestra búsqueda de la espiritualidad nunca debemos olvidar al Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que podamos dejar de lado a la cruz, porque la cruz y el Espíritu trabajan juntos. La cruz guía a los hombres al Espíritu Santo, y éste conduce, de modo infalible, a la cruz. Los dos nunca trabajan por separado. Un cristiano espiritual tiene que conocer experimentalmente al Espíritu Santo en su espíritu. Debe pasar por distintas experiencias espirituales. Para dejarlo claro, las discutiremos de un modo correlativo, aunque en la práctica suelen ocurrir simultáneamente. Haremos unas pocas observaciones sobre cómo ser espiritual, pero no olvidemos lo que hemos aprendido hasta ahora. A esta altura debiéramos saber ya que lo que nos obstaculiza el alcanzar la espiritualidad es la carne. Así pues, si una persona adopta una actitud adecuada hacia ella, no tendrá dificultades en su progreso. Es cierto, aunque sea sorprendente, que cuanto más avanza uno en su espiritualidad, más conoce a la carne. De no haberla conocido, ¿cómo habría llegado a ser espiritual? Por tanto, no podemos
Descuidar lo que previamente se ha dicho en cuanto a la carne, puesto que sirve como base para la búsqueda de la espiritualidad. A menos que se trate de modo fundamental a la carne, todo progreso que hagamos será superficial, poco profundo e irreal. Pero si uno sabe cómo resistir a la carne en todos los aspectos, negando su actividad, poder y opinión, puede ser considerado espiritual. Sin embargo, quisiéramos mencionar algunas medidas positivas que están directamente relacionadas con el espíritu. La división de espíritu y alma. Por medio de Hebreos 4:12 vemos que hemos de preguntarnos si vivimos bajo la guía intuitiva del espíritu o la influencia, buena o mala, del alma. La palabra de Dios es la que debe juzgar en este caso particular, porque solo la espada cortante de Dios puede diferenciar el origen de nuestro vivir. Así como un cuchillo humano corta y separa coyunturas y tuétanos, también la espada de Dios penetra y separa al espíritu y alma más unidos. En principio esta división puede ser una simple cuestión de conocimiento, pero es esencial que entre en el mundo de la experiencia, pues de lo contrario no será realmente nunca entendida. Los creyentes han de permitir al Señor que introduzca esta separación de espíritu y alma en su andar cotidiano. No solo deben buscarlo positivamente con la consagración, la oración y el sometimiento a la acción del Espíritu Santo y la cruz, sino que también deben poseerlo como experiencia. Su espíritu necesita ser liberado del círculo de hierro del alma. Estos dos deben ser claramente separados, tanto como lo estaban el espíritu y el alma del Señor Jesús, ni un ápice mezclados. El espíritu intuitivo necesita ser liberado por completo de cualquier influencia que provenga de una mente o emoción anímica. El espíritu debe ser la única morada y centro de actividad del Espíritu Santo, y debe, por lo tanto, evitársele cualquier perturbación del alma. Las diferentes experiencias resultantes del dividir al hombre externo del interno harán que un creyente sea espiritual. El creyente espiritual se diferencia de los otros en que todo su ser se halla gobernado por su espíritu. Este tipo de control espiritual va más allá de la autoridad del Espíritu Santo sobre el alma y el cuerpo, puesto que significa también que el mismo espíritu del hombre, al haber sido elevado como cabeza del hombre por entero gracias a la labor del Espíritu Santo y de la cruz, ya no se haya gobernado por el alma y el cuerpo, sino que es suficientemente poderoso como para tenerlos sometidos a su gobierno. La división de estos dos órganos es necesaria para entrar en la vida espiritual. Es una preparación indispensable, sin la cual los creyentes siguen afectados por el alma y, por ello, siempre persiguen objetivos entremezclados, algunas veces andando de acuerdo con la vida del espíritu, y otras, de acuerdo con la vida natural. Su camino no viene señalado por la pureza, puesto que sus principios vitales son el alma y también el espíritu. Esta mezcla circunscribe a los creyentes a un marco anímico que perjudica su camino y frena la obra del espíritu. Si la vida interior y exterior del creyente fuesen definitivamente separadas, de modo que anduviese conforme a la interior, no la exterior, sería capaz de sentir instantáneamente cualquier movimiento de su alma, e inmediatamente podría rechazarlo y evitar su influencia y poder. En verdad, todo elemento perteneciente a lo anímico está manchado y puede manchar el espíritu. Pero al experimentar la partición de espíritu y alma, el espíritu desarrolla su poder intuitivo de un modo más agudo. Tan pronto como el alma se agita, el espíritu sufre y resiste al instante. El espíritu puede incluso ser contristado por la desordenada conmoción del alma de otros individuos. De hecho, será capaz de repudiar el amor anímico o la emoción natural como algo inaguantable. Solo después de haber experimentado esta separación pueden los cristianos entrar en posesión de un sentido genuino de pureza. Es entonces que son conscientes de que no simplemente el pecado, sino también todo aquello que pertenece a lo anímico, está manchado y mancha y debe ser resistido.
Sí, y es mucho más que saberlo simplemente, porque cualquier tipo de contacto con aquello que es anímico, en uno mismo o en otros, hace que su espíritu intuitivo se sienta manchado y exija una purificación inmediata. Unidos al Señor en un espíritu. En su primera carta a los Corintios, Pablo informaba a sus lectores que cualquiera que se une al Señor es un espíritu con Él, 6:17. Y nótese que no dijo, un alma con Él. El Señor resucitado es el espíritu que da vida, 15:45. Su unión con el creyente es una unión con su espíritu. El alma, asiento de la personalidad humana, pertenece a lo natural. Todo lo que puede y debe llegar a ser es un vehículo para la expresión del fruto de la unión entre el Señor y el hombre interior del creyente. No hay nada en su alma que participe de la vida del Señor, sino que es exclusivamente en el espíritu donde esta unión puede realizarse. La unión es una unión de espíritus en que no hay cabida para lo natural. Si se uniera lo natural con el espíritu sería causa de impureza en la unión de los espíritus. Cualquier acción realizada de acuerdo con nuestro pensamiento, opinión o sentimiento puede debilitar el aspecto experimental de esta unión. Las cosas que son de una misma naturaleza se unen perfectamente. Así como el Espíritu del Señor es puro, el nuestro debe ser tan puro como el suyo para que así pueda unirse en verdad con Él. Si un creyente se apoya en sus magníficas ideas y no se halla dispuesto a rechazar sus preferencias y opiniones propias, su unión con el Señor no será expresada en la experiencia. La unión de espíritus no permite adulteraciones anímicas. ¿En qué consiste esta unión? Se trata de una identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ro. 6:5. Este versículo explica nuestra unión con Dios como una unión con su muerte y su resurrección. Esto indica simplemente que somos uno con Él. Aceptando su muerte como nuestra muerte entramos en esta unión con el Señor. Al aceptar adicionalmente su resurrección, nosotros, que hemos muerto con Él, resucitaremos con Él. Al aceptar su resurrección por la fe nos encontramos en el lugar de la resurrección. Puesto que el Señor Jesús fue levantado de los muertos de acuerdo al Espíritu de sanidad, Ro. 1:4, y fue vivificado en el Espíritu, 1 P. 3:18, nosotros también, al unirnos a Él en su resurrección, nos unimos a Él en su Espíritu resucitado. En consecuencia, estamos muertos a todo aquello que pertenece a nosotros mismos y vivos exclusivamente para su Espíritu. Esto requiere que nuestra fe sea activa. Una vez nos hemos identificado con su muerte dejamos atrás nuestra naturaleza pecadora, y una vez identificados con su resurrección nos unimos a su vida de resurrección. Así pues, nuestro ser interior que está ahora unido con el Señor se hace un espíritu con Él. Vosotros habéis muerto, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ro. 7:4, 6. A través de la muerte de Cristo somos unidos a Cristo, incluso en su vida de resurrección. Esta unión nos capacita para servir en la nueva vida del Espíritu, libre de cualquier adulteración. ¡Qué maravillosa es la cruz! Es la base de todo lo espiritual. La meta y objetivo de su obra es unir el espíritu del creyente con el Señor resucitado en un solo espíritu. La cruz debe penetrar hondamente para eliminar lo pecaminoso y natural de modo que podamos unirnos a la vida positiva de resurrección en el Señor y así ser un espíritu con Él. El espíritu de un creyente, junto con todo aquello que es natural y transitorio en él, precisa el paso por la muerte de modo que pueda ser purificado y unido después para ser un espíritu con el Señor en la renovación y pureza de la resurrección. El espíritu es unido al espíritu para ser uno con Él. Y el resultado será, servir al Señor, bajo el régimen nuevo del espíritu. Ro. 7:6. Lo que es natural,
de la personalidad y de las actividades animales ya no tiene lugar en el camino y trabajo del creyente. Tanto el alma como el cuerpo deben, pues, meramente exhibir el propósito, la obra y la vida del Señor. La vida del Espíritu deja su huella en todo, y todo da a conocer el sobreabundante Espíritu del Señor. Esta es la vida de ascensión. El creyente ha sido unido al Señor, que está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu del Señor entronizado fluye hacia el Espíritu del creyente, que está en la tierra pero no es del mundo. Así pues, la vida entronizada es experimentada sobre la tierra. La cabeza y el cuerpo comparten la misma vida. Con tal unión Él es capaz de derramar el poder de su vida a través del espíritu del creyente. Como una cañería que, conectada a una fuente, es capaz de llevar agua, así también el espíritu del creyente, unido al espíritu del Señor, es capaz de transmitir vida. El Señor no es tan solo el espíritu, sino también el espíritu que da vida. Cuando finalmente nuestro espíritu se ha unido con el espíritu vivificante, se nos llena de vida, y nada puede limitar esa vida. Lo necesitamos para triunfar continuamente en nuestro andar cotidiano. Tal unión nos reviste con la victoria del Señor Jesús. Nos proporciona el conocimiento de su voluntad e inteligencia. Construye y amplía la nueva creación que se elabora dentro de nosotros por la rica afluencia de la vitalidad y naturaleza del Señor. A través de la muerte y la resurrección nuestro espíritu asciende, incluso tal como el Señor se eleva en lo alto y experimenta los lugares celestiales, habiendo hallado todo lo que es terrenal bajo sus pies. Nuestro ser interior está en continua ascensión, más allá de todo obstáculo o dificultad. Sí, es continuamente libre y renovado y todo lo discierne con la visión transparente del cielo. ¿Cuán diferente es esta vida celestial en la tierra de aquella que es dominada por la emoción? Este es un tipo de vida que irradia naturaleza celestial y es persistentemente espiritual. Reconociendo el revestimiento del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen ya al Espíritu Santo actuando dentro de ellos, pero quizá no le han reconocido y no le obedecen. Debieran hacerlo por completo. Debieran saber que esta presencia que mora en ellos es una persona, que enseña, guía y comunica la realidad de Cristo en ellos. Hasta que no acepten voluntariamente que su alma es necia y torpe y se hallen dispuestos a ser enseñados, estarán bloqueando la obra de esta persona. Es preciso que le permitan regularlo todo para revelar la verdad. A menos que sepan en la interioridad de su ser que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos y que con su Espíritu esperen su enseñanza, no permitirán que el Espíritu obre en su vida del alma. Solamente cuando cesen de buscar las cosas por su cuenta y solo cuando adopten la actitud del discípulo podrán ser enseñadas por el Espíritu verdades que serán capaces de absorber. Sabemos que el Espíritu actúa en nosotros cuando nos damos cuenta de que nuestro espíritu, que es mucho más profundo que el pensamiento y la emoción, es el lugar santísimo divino a través del cual entramos en comunión con el Espíritu Santo y en el cual esperamos su comunicación. Cuando le reconocemos y le respetamos, Él manifiesta su poder desde la parte escondida de nuestro ser extendiendo su vida a nuestra vida anímica y consciente. Los cristianos de Corinto eran de la carne. Exhortándoles a abandonar su estado carnal, Pablo les recordaba repetidamente que eran templo de Dios y que el Espíritu de Dios vivía en ellos. El saber que Él vive en ellos ayuda a los cristianos a vencer su condición carnal. Los cristianos deben saber y entender perfectamente por la fe que Él mora en ellos. No deben contentarse meramente con el conocimiento mental de la doctrina del Espíritu Santo tal como es transmitida en la Biblia, sino que precisan además conocerla experimentalmente. Será entonces que se entregarán sin reservas a Él para su renovación y someterán toda parte de su alma y de su cuerpo a su corrección. El apóstol les preguntó a los corintios, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Cor. 3:16. Pablo parece que se sorprendía de su
Ignorancia de un hecho tan evidente. Él veía la posesión del Espíritu Santo como la consecuencia elemental de la salvación, de modo que ¿cómo era posible que se les escapase? Por muy pequeña que sea la medida espiritual del cristiano, incluso tan pequeña como la de aquellos cristianos de Corinto, y hay muchos que no llegan ni a eso, con todo, debería estar seguro de este hecho, pues sin ello seguirá siendo carnal y nunca espiritual. Incluso a pesar de no haber experimentado su presencia, ¿no podrías, por lo menos, creer que mora en ti? Podemos negarle adoración, respeto y alabanza cuando consideramos que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, una de las tres personas de la Trinidad, la mismísima vida del Padre y del Hijo, ¿viene a habitar en nosotros que pertenecemos a la carne? ¡Qué gracia la del Espíritu Santo al morar a semblanza de carne pecadora, de la misma manera que el Señor Jesús puso una vez sobre él la misma semblanza! El fortalecimiento del Espíritu Santo. Para que el órgano más interior del hombre gane dominio sobre el alma y el cuerpo y así sirva de cauce para que la vida del espíritu sea transmitida a los demás, debe haber su fortalecimiento. Pablo ora por los creyentes, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, EF 3:16. Y ora así porque lo considera extremadamente importante. Pide a Dios que fortalezca por su espíritu su hombre interior, que es el nuevo hombre en ellos una vez que han creído en el Señor. Por esto la oración es para que el espíritu del creyente sea fortalecido por el Espíritu de Dios. De aquí se puede deducir que los espíritus de algunos santos son débiles, mientras que los de otros son fuertes. El que sean potentes o importantes depende de que hayan recibido el fortalecimiento o no lo hayan recibido. Puesto que los de Efeso ya habían sido sellados con el Espíritu Santo, 1:13. 14. La oración del apóstol se refiere a una gracia distinta del revestimiento del Espíritu Santo. Su oración nos hace saber que no solo debieran tener al Espíritu Santo morando en ellos, sino también su poder especial inundando su espíritu para que el hombre interior se haga fuerte. Es muy posible que poseamos un espíritu débil aún teniendo a Dios morando dentro de nosotros. Los cristianos tienen la necesidad urgente de ser llenados de poder en el hombre interior. Sin embargo, a no ser que se den cuenta de cuán débil es el suyo, no pedirán el reforzamiento del Espíritu Santo. Muchas veces los hijos de Dios son incapaces de levantarse y acudir al llamamiento de Dios para servir, no porque su condición física sea mala, sino porque sus sentimientos son bajos, fríos y reacios. E incluso cuando sus sentimientos son elevados, fervientes y dispuestos, son incapaces de responder porque su cuerpo reacciona perezosamente. Estos fenómenos evidencian la debilidad del espíritu en su dominio sobre el sentimiento y el cuerpo físico. Los discípulos se hallaban precisamente en esta situación cuando estaban en el huerto de Getsemaní. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mt. 26 horas y 41 minutos. La buena disposición no es suficiente, el espíritu debe ser fuerte. Si está lleno de salud podrá vencer la flaqueza de la carne. ¿Por qué se apesadumbran y fallan los creyentes cuando están evangelizando? La explicación es la falta de poder del Espíritu. Lo mismo se puede decir en el caso de las circunstancias que nos rodean. Muy a menudo somos confundidos por el mundo exterior. Si nuestros espíritus fuesen fuertes podríamos enfrentarnos a la situación más perturbadora con paz y tranquilidad. La oración es la prueba para la fuerza del hombre interior. Un espíritu fuerte es capaz de mucha oración y de orar con toda perseverancia hasta que llega la respuesta. Un espíritu débil se cansa y su corazón se debilita en la perseverancia de la oración. Un espíritu vigoroso puede seguir adelante en medio de una circunstancia adversa, pero uno que es débil será incapaz de soportar la oposición. Grande es la necesidad de poder en él. Espíritu para librar la guerra espiritual contra Satanás. Solo aquellos que han fortalecido el hombre interior saben cómo ejercer su poder espiritual al resistir y atacar al enemigo.
De otra manera la batalla será un mero hacer ver. Combatida en la imaginación de la mente o en la excitación de la emoción y quizás con armas de carne y sangre. Para que el hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo, los hijos de Dios deben cumplir su responsabilidad, rendirse por completo al Señor, abandonar todo aspecto dudoso de su vida, obedecer la voluntad de Dios y creer que Él inundará su espíritu con su poder. Dios contestará esta petición de su corazón sin demora una vez todos los obstáculos hayan sido eliminados. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.